¿Sí o no? Sí. Jesús viene por segunda vez y dice que está preparándose. Ahora la novia somos nosotros, la iglesia. Y dice que Jesús está preparando una novia gloriosa, sin mancha. Cuando puedan, lean Apocalipsis, vienen las iglesias y viene lo que Jesús propone para su novia, su iglesia. Así que va a terminar con una boda, las bodas del Cordero. ¿Amén? Sí, amén. Y bueno, cuando Dios crea a Adán y a Eva, les empieza a dar un propósito de vida. No solamente los puso pues para que estuvieran felices y contentos, sino que les dio un propósito de vida. Y dice la palabra que los bendijo Dios. Y cuando dice bendijo, ¿solamente está bendiciendo a Adán? No. Les bendijo a los dos, a ambos, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que Dios los bendice y les da ordenanzas. Les dice fructificar y multiplicaos, sojuzgar y gobernar la tierra. Les empieza a dar un propósito. El fructificar y el multiplicar era para la mujer. Nosotros tenemos roles dentro del matrimonio, un rol que tenemos que desarrollar. Y cuando Dios dice multiplicar y fructificar, pues es para la mujer. Nosotros las mujeres, Dios nos da ese don o ese talento de multiplicar, no solamente dar vida, engendrar vida, y podemos multiplicarnos. El hombre no, ¿verdad? Eso fue tarea ¿para quién? Para la mujer. Y no solamente multiplica a las personas, sino que le das una semilla a la mujer y la mujer hace maravillas. Ponle huevos, leche y harina a una mujer y te va a hacer ¿qué? Un pastel. Te dan 100 pesos y hasta carne come, ¿verdad? ¿Sí o no? Hacen maravillas con 100 pesos. Sí. ¿Sí? Y luego está como el Pedro Infante, ¿verdad? Hasta a cambio quiere de los 3 pesos que da, ¿verdad? Pide hasta cuenta, ¿sí o no? Y quiere que le diga a uno qué hizo con esos 3 pesos. Pero la mujer tenemos ese don de poderlo multiplicar todo. Así que esas tareas de multiplicar y fructificar son para la mujer. Y para el hombre son gobernar, sojuzgar, que viene la autoridad, pero dentro de ello precisamente es eso, proveer. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Y bueno, la palabra de Dios inicia con un matrimonio, termina con un matrimonio, pero el Nuevo Testamento también hay una boda que se está celebrando. ¿Y quién creen que llega de invitado? Jesús, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa boda, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Las bodas de Caná. Y resulta que pues está la fiesta, está la boda y comienza un conflicto que se había acabado. El vino. En aquel tiempo las bodas estaban diseñadas para durar 7 días. ¿Se imaginan eso? Nosotros con un cumpleañitos nos ahorcamos, ¿verdad? Con 7 horas. Entonces imagínense, la boda tenía que durar 7 días. Tenían que alimentar a la gente, tenían que darle el vino, tenían que la comida, ¿qué más? La música. Hospedaje. La música, hospedaje, porque venía gente de quién sabe dónde, ¿sí o no? Los invitados, los parientes y hasta los que no invitaban. Y entonces dice que pues comienza un conflicto, que se había acabado el vino. Y eso era como lo peor que le podía pasar a la boda, a la fiesta, porque ya tenían que estar prevenidos, tenían que tener todo lo que se necesitaba. Entonces viene la madre de Jesús, María, y le empieza a decir, oye, yo me imagino que María por allá escuchó el chismarajo, ¿verdad? La preocupación de que ya no había vino, y pues empezó a decirle a Jesús, oye, pues ayúdales, échales una manita porque se acabó el vino. Y Jesús dice, mujer, pues todavía no es mi tiempo. Pero Jesús hace un milagro, porque quiero decirles que Jesús viene a transformarlo todo, a cambiarlo todo, a llenar cuando ya no hay nada, cuando se ha escaseado. Entonces Jesús viene a hacerlo
todo de nuevo. Amén. Y bueno, dice que Jesús pues transforma el agua ¿en qué? En vino. Jesús puede transformarlo todo. Yo siempre les digo a las personas, Jesús viene a cambiar el lamento en gozo y la tristeza en alegría. Viene a quitarnos el luto y a darnos un gozo permanente en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Jesús viene a cambiar de las ruinas y de la tragedia a restaurar todo absolutamente nuevo. Jesús dice, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas. Hay que tener todo lo que se necesitaba. Entonces viene la madre de Jesús, María, y le empieza a decir, oye, yo me imagino que María por allá escuchó el chismarajo, ¿verdad? La preocupación de que ya no había vino y pues empezó a decirle a Jesús, oye, pues ayúdales, échales una manita porque se acabó el vino. Y Jesús dice, mujer, pues todavía no es mi tiempo. Pero Jesús hace un milagro, porque quiero decirles que Jesús viene a transformarlo todo, a cambiarlo todo, a llenar cuando ya no hay nada, cuando se ha escaseado. Entonces Jesús viene a hacerlo todo de nuevo. Amén. Y bueno, dice que Jesús pues transforma el agua ¿en qué? En vino. Jesús puede transformarlo todo. Yo siempre les digo a las personas, Jesús viene a cambiar el lamento en gozo y la tristeza en alegría. Viene a quitarnos el luto y a darnos un gozo permanente en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Jesús viene a cambiar de las ruinas y de la tragedia a absolutamente nuevo. Jesús dice, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas. Así que aquel matrimonio se estaba enfrentando a un grave problema. Imagínense, tantita imaginación, cuando los novios se dieron cuenta que ya no había el vino, empezó el primer pleito del matrimonio, ¿sí o no? ¿Verdad? El caos, porque empezó el esposo a decirle a la esposa, que no te dije, no te di para que compraras. ¿Y qué dice la esposa? ¿Y tú no podías hacerlo también? ¿Sí o no? Empezamos a echarnos, ¿qué? La culpa. Somos especialistas en echarnos la culpa. Cuando Adán y Eva, cuando peca Adán en el huerto, y entonces Dios le dice, ¿qué hiciste? Adán, ¿qué hiciste? Dios ya sabía, porque él conocía el corazón, porque los estaba mirando. Y entonces dice Adán, la mujer que tú me diste, lo primero que hace es echarle la culpa, ¿verdad? No dijo, no, yo pues decidí, le hice caso. Él dijo, la mujer que tú me diste. ¿Y la mujer a quién le echó la culpa? La víbora. A la serpiente, ¿verdad? Y así estamos muchas veces nosotros. Echamos culpas a todo mundo. ¿Amén? Amén. Y vamos a ver por qué este matrimonio comenzó con problemas. Lo primero es que no calcularon las cantidades de lo que tenían que proveer en la fiesta, ¿verdad? Por eso se acabó rápido el vino. Otra cosa es que llegaron intrusos o gente de más, invitados de más. Esa es la única manera de por qué se terminó el vino. Y en nuestro matrimonio suceden cosas iguales. Muchas veces en nuestro matrimonio llegan intrusos. Se llama celulitis. Yo ministro muchos matrimonios y el grave intruso que hay en ese matrimonio es precisamente el celular. Desayunan celular, comen celular, cenan celular. No le ponen contraseña. Platica, exactamente. Conocen más al celular que a la esposa. A ver, trabajo. Hay personas que le dedican mucho tiempo a su trabajo. Hay hombres que son muy exitosos en el trabajo, que todo mundo los respeta, que han logrado cosas extraordinarias en su trabajo,
pero su casa está destruida. Sus hijos perdidos, no los respetan, ni los conocen, ¿verdad? Ya el chiquillo ni conoce al papá, llega cuando el niño ya se durmió y cuando se despierta, pues ya no está el papá porque ya se fue a trabajar. ¿Cuántas cosas llegan de intrusos al matrimonio? Y pues sin dejar de hablar cuando llega una tercera persona, ¿verdad? Pero es muy fácil echarle la culpa a la tercera persona, pero la palabra de Dios dice, mujeres, que la mujer, la propia mujer, la necia, con sus propias manos destruye su matrimonio. No necesita quien le ayude. Es fácil decir, no, pues es que el amante o el amante, pero la palabra de Dios dice, la mujer necia con sus propias manos destruye. Proverbios dice que el hombre prefiere irse a un lugar desterrado, un desierto, imagínense un desierto, una cueva por allá, que estar con una mujer rencillosa o pleitera. ¿Conocen a alguien así? Sí. Que de todo se enoja, de todo grita. Dice el dicho, ¿a poco no, hombres? Cuando la ven enojada y le preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué dice la esposa? Le vuelve a preguntar, porque le ve la jeta, ¿verdad? Hasta se enoja. Si preguntan por segunda vez, también se enoja. Así que las mujeres estamos enojadas porque sí, porque no, y por si las dudas, ¿verdad? Y entonces, hombres, ¿qué pueden hacer? Solamente amarlas, no tratar de comprenderlas, ¿verdad? Solamente ámenlas. Yo era una mujer muy rencillosa, echaba pleito por todo, porque sí, porque no y por si las dudas, ¿verdad? Y mi esposo me conocía tanto que cuando ya estaba a punto de llegar a la casa me hablaba y me decía, May, yo, ¿qué? ¿Qué tienes? Pues tendrá la cámara viéndome o qué. Nada. ¿Cómo que nada? Si te siento, o sea, él a distancia sentía mi corazón cómo estaba, ¿no? Y era un pleito todo el tiempo, porque sí, porque no y por si las dudas. Y cada vez que me preguntaba, ¿qué tienes? Pues yo decía, nada. Y como dice acá el hombre sabio, ¿verdad? Si preguntaba por segunda vez, pues ardía Troya. La palabra de Dios dice que el amor es el mayor de todos los dones. Dios usaba en profecía muy fuerte a mi esposo, en sanidad, en liberación, pero él aprendió el amor de Dios a través de mí o puliéndose conmigo, porque cuando yo estaba en ese enojo, lo único que hacía era abrazarme. Y me abrazaba así de manera que yo no me podía zafar, porque yo echaba pleito y golpes. Entonces él me abrazaba así como en las luchas libres. Y a mí más me enojaba porque yo quería dar un golpe para desquitarme. Pero eso provocó que mi corazón fuera transformado. Y me decía, no te voy a dejar porque te amo, no te voy a dejar porque te amo. Y me daba más coraje. Pero el amor empezó a quitar toda esa ira, fue la manera. Y bueno, el trato de Dios conmigo, ¿verdad? Y entonces hay intrusos en el matrimonio que no nos damos cuenta. Por ejemplo, tristemente, los hijos. Nosotros, y yo lo digo por testimonio propio, yo prefería darle de comer primero a mis hijos, atender a mis hijos, estar con mis hijos, y el hombre, pues que se atienda solo. Y yo decía, pues porque son mis hijos, a mí me dolieron, ni mi pariente es, que se atienda y se sirva solo. Y cuando me enseñaron lo que dice la escritura, ¿verdad? Que primero es Dios, y después mi esposo, y después todo lo demás. ¿Cómo me costó? Y muchas veces nace el primer hijo, duerme con nosotros, ya tiene 5 años y sigue durmiendo con nosotros, tiene 10 años y sigue en medio de nosotros,
por diferentes circunstancias, que porque le da miedo, que porque está chipil, que porque una y otra cosa. ¿Mande? Nomás que no vayan a salir más peleados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice eso. Dice que primero es el esposo y no es que lo descuidemos a los hijos. Dios nos da la sabiduría a las mujeres. Ahorita le vamos a tirar a los hombres, espérense, mujeres, Déjenlos que se alcen tantito. ¿Ya le damos a los hombres? Sí. Cuando Dios diseña a Eva y a Adán, pues les da propósito, pero no solo eso, sino que los unió para ser complementarios. Somos seres complementarios, no somos seres igualitarios. La gente, ¿saben por qué los matrimonios fracasan? Porque la gente está buscando su media naranja. Alguien que sea igual, que piense lo mismo que yo, que le guste ir al cine como a mí, que le guste ir a la fiesta, que sea platicón como yo, o que sea muy calladito como yo. Y eso no es así. Somos seres complementarios. De tal manera que imagínense el Dios tan hermoso y el cuidado que tuvo de poner temperamentos diferentes en las personas. Mi esposo y yo éramos como el agua y el aceite. Yo era bien callada, yo salía de la iglesia primero para no saludar a nadie, no me gustaba me cuestan las relaciones personales, quiero decirles. Y mi esposo hacía amigos hasta de las piedras, hablaba con todo mundo y eso a mí me causaba conflicto. Pero cuando entendimos que Dios nos creó para complementarnos, ¿qué creen? Que su temperamento así, hablador y dicharachero, dicen por ahí, me ayudó a mi temperamento. Él en otras cosas pues era distraído, mal organizado y yo pues quería tener todo organizado, estudiado todo, analizado, muy analítica. Entonces Dios nos ¿qué? Complementa porque somos diferentes. Aún podemos ver nuestro físico. Somos totalmente diferentes. Allá afuera el mundo dice que hoy ya un hombre puede andar con un hombre. ¿Y una mujer con quién? Con una mujer. ¿Y qué dijo Dios? Que hombre y mujer, ¿verdad? Varón y hembra los creó Dios. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades son diferentes. Dice, quiero que leamos la palabra, muchos matrimonios fracasan. ¿Alguien puede leer para irnos rápido? ¿Sí? Primera de Pedro 3:1. Miren lo que Dios le ordena a la mujer. Y ahorita vamos a ver qué Dios le ordena al varón. ¿Alguien que lo lea rápido? Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hasta ahí. Vuestra conducta casta y respetuosa. Hasta ahí. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Efesios 5:29.
establece que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El que sigue. Este versículo utiliza Se resumen de la IA. Ya, ok. Bueno, ahí dice, de lo que leímos, dice que la mujer tiene que estar, ¿qué? Sujeta, porque la necesidad del hombre es que lo respeten. Y sujetar no habla de como lo tenemos entendido, me tienes que obedecer. Autoridad sin amor se convierte en autoritarismo. ¿Alguien le tiene o conoce a los chiquillos que llega el papá y ya le tienen miedo? ¿Por qué? Porque es autoritarismo, porque autoridad sin amor se convierte en autoritarismo. Pero la necesidad del varón es que lo respeten. Y la necesidad de la mujer, ¿qué leímos? Que la cuiden, que la traten como ¿qué? Como vaso más frágil. ¿Alguien de ustedes tiene una copa de cristal cortado? Que no quiere ni que se le mueva porque ni la usa, ¿verdad? La tiene ahí de adorno porque se quebra. Y dice la palabra que la necesidad de la mujer es que el hombre la trate, la cuide, decían hace rato, le provea, ese señorío, ese es gobierno. Las necesidades son diferentes. Estaba escuchando un TikTok que decía, ¿saben cómo hacer feliz a una mujer, hombres? Y decía ahí, pues, que el hombre sea atento. Hasta lo apunté, déjenme leerles rápido. Escuchen, para hacer feliz a una mujer. ¿Vas a hablar de mí, Mike? Sí. Dice que sea amigo, compañero, amante, padre, maestro, cocinero, detallista, cariñoso, inteligente, mecánico, plomero, decorador de interiores, pintor, imaginativo, creativo, dulce, decidido, confiable, electricista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, masajista, atlético, fuerte y comprensivo, tolerante, respetuoso, apasionado, ambicioso, valiente, prudente. Pero dice, aún con todas esas cosas, dice que no sea celoso, pero tampoco desinteresado. ¿Verdad? Dice que le dé espacio, pero no mostrarse indiferente. Ajá. Que se preocupe por dónde estoy. Que no olviden las fechas de cumpleaños, de aniversario de novios, de boda, de graduación, el santo, la fecha del primer beso. Hasta el cumpleaños de la mejor amiga. Pero dice, aún desgraciadamente cumpliendo con todos estos requisitos, no garantiza la fidelidad de ella, porque llega un chancludo cualquiera y se va con el primero que le hable bonito, ¿verdad? Un ranchero. Y para ser feliz a un hombre, ahí les va, mujeres, la lista, apunten. Ya vi que son todos. Bien que sabe. Dice, intimidad y comida. Nosotros somos diferentes, nuestra necesidad es diferente. Y van a decir, ¿qué tiene que ver la sexualidad? Dios, ¿quién creó la sexualidad? ¿Dios o el diablo? Dios. ¿Quién distorsionó la sexualidad? El diablo. Porque dice que en el principio estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y Dios nos creó para tener el deseo, para satisfacer. Pero estaban guapos ellos dos. Así como hoy que nos peinamos, ¿verdad? Traje a la mujer y al hombre. Ah, rudísimo. Y la necesidad, fíjense, dos cosas necesita el hombre. ¿Por qué?
Muchas mujeres pensamos que el hombre está depravado, ¿verdad? Nada más piensa en sexo. No, pero ya va. Y nosotros las mujeres podemos pasar meses sin tener necesidad de tener relaciones sexuales. Y el hombre nada más está pensando en eso, ¿verdad? Y no es porque, bueno, aparte, si traía un problema de demonios por ahí, lo vamos a liberar en el nombre de Jesús, allá en el cuartito. Pero la necesidad del hombre es esa. Si se fijan, hoy en día las mujeres cambian su cuerpo, ¿por qué? Por feria. Y los hombres dan dinero por sexo, por un cuerpo, porque es su necesidad. ¿Sí o no? Entonces no es que el hombre esté pensando nada más en eso, es su necesidad. Y dice aquí la palabra, la tiene que cuidar a la mujer. Hombre, ¿quieren que lo traten como rey? ¿Cuántos quieren que lo traten como rey? Pues trátenla como reina. Como reina la tiene que tratar. Entonces, hay situaciones que pueden estar bloqueando o que podemos tener problemas. Yo siempre le digo, cuando ministro un matrimonio, a lo primero que me voy es a lo sexual. Yo no ando con que si tienen mala comunicación, que si el dinero, que si los hijos, sí, toco esos temas. Pero el problema mayor es la sexualidad. Y van a decir, ay, Dios santo, ¿a poco la pastora va a hablar de sexualidad aquí? Sí, porque es el problema más grave que tenemos. Muchas veces, a mí me tocó ministrar una mujer allá en Michoacán. El esposo ya la quería dejar, ya andaba pues hasta buscando amante, porque la mujer se negaba. Ya habíamos orado, ya habíamos ayunado, ya habíamos echado los demonios fuera, porque muchas veces hay problemas por un abuso sexual desde niños. Es ahí donde el diablo distorsiona, ¿sí? ¿Están aquí? Sí. No se distraigan. Y bueno, pues oramos, ayunamos y seguía el mismo problema. Y entonces el Espíritu Santo me puso, bueno, si no es físico, si no es espiritual, no es emocional, nunca habían abusado a la mujer, o sea, no tenía ningún problema. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vas a ir al ginecólogo, te vas a hacer un estudio y resulta que con estrógenos o no sé cómo se llame, pues se arregló el asunto, porque el problema era físico solamente. Pero muchas veces somos ignorantes en esa área, ¿verdad? Decimos, no, porque nos enseñaron de niños que no podíamos tocar el cuerpo, que nadie nos podía ver, porque decían, ¿niño qué? Cochino. Y yo, puerco. y entonces nos fuimos creando una distorsión, ¿verdad? Y en lugar de que nuestros papás nos enseñaron correctamente, pues lo distorsionamos con los amiguitos, con las revistas, con la pornografía, y viene un problema más grave. Ese es otro intruso en nuestro matrimonio. Así que imagínense cuántas cosas tenemos que atender. Somos seres complementarios, diferentes, con necesidades diferentes. El hombre solo necesita que lo respeten. Dice, y la mujer que se sujete. ¿Cómo se va a sujetar? Dice, a mí me decían, sujeta y sin jeta, ¿verdad? Pero no quiere decir que te va a pisotear, que no vas a opinar, que te esté, ¿cómo se dice? Sobajando, maltratando. Sujeción significa adherir, agarrarte de algo tan fuerte que impida la separación. Eso es sujetar. Sujetar significa que te vas a poner abajo, no para que te pisoteen, sino para ayudarle a cumplir los sueños de aquel al que te vas a sujetar. ¿Cuántos de nosotros le hemos ayudado a nuestra pareja
a que cumpla sus sueños. Y otros ni siquiera conocen el sueño de su pareja, ¿verdad? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? ¿Quién sabe? ¿A qué se quería dedicar? ¿Quién sabe? ¿Cuántos hijos quería tener? No sabemos, ¿verdad? Dice la palabra que en aquella boda se acabó el vino. El vino en la palabra de Dios representa el gozo. Y no del borrachito que se pone alegre. No, representa el gozo. Gozo es diferente a felicidad. La felicidad es momentánea, cuando nos llega el cheque de la quincena, cuando nos compramos algo nuevo, pero inmediatamente se quita la felicidad, ¿verdad? Pero el gozo es permanente. Y ese solo viene cuando Jesús llega a nuestra vida. Amén. Amén. Entonces dice que Jesús viene a las bodas porque se había acabado el gozo. Muchos matrimonios hemos perdido el gozo. ¿Y saben qué termina con ese gozo? La rutina. Nos convertimos en rutinarios. ¿Cuántos de ustedes tienen meses sin llevar a su esposa al cine? Solitos, sin chiquillos. Que se vayan allá a la esquina a tomar un café, solitos, sin chiquillos, sin intrusos. Les vamos a dejar tarea, hombres valientes. Pues échale cambalache. Yo te llevo al cine y luego tú me vas a llevar a donde yo quiera. Rutina, la rutina. Dice que en aquella boda era de costumbre, pues que durara 7 días. Era una costumbre, era algo que se repetía. ¿Cuántos matrimonios estamos en la rutina? Nos levantamos, nos vamos, llegamos, y cuando llega el esposo, ¿saben que nosotros las mujeres al día tenemos que hablar 8,000 palabras? Y más. Y cuando llega el esposo, ¿cómo te fuiste esperando a soltarle las 8,500 palabras, verdad? Y llega, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Quieres cenar? Sí o no. Y nada más, o llega, ¿qué hay de cenar? Y esas son sus 2 palabras y pone la cabeza en la almohada y nosotros hablando 5,000 palabras ya, y él está ya casi por amanecerle. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Aún en nuestra cabecita Dios nos creó diferentes, con hemisferios. ¿Saben que tenemos hemisferio izquierdo y a nosotros las mujeres nos funciona toda la ardilla, derecho, izquierdo y del de en medio y el de todo? Se dice que aun cuando nos vamos a dormir no descansamos porque seguimos pensando qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado mañana, dentro de una semana. Ya tenemos todo planeado. Así que ni siquiera el esposo se debe de preocupar, ¿verdad? Porque ella ya tiene resuelto todo. Y al hombre solo le funciona un hemisferio. Y a veces. Imagínense cuando le dejan encargado a los chiquillos al esposo, ¿verdad? Les das de comer, le cambias el pañal, le das la medicina, 3 milímetros, a tal hora, cuidas los frijoles, sacas la ropa de la secadora, la atiendes, el perro, el pasto, el agua, compras el garrafón. Le da una lista interminable de cosas. ¿Y qué hizo de todas esas? 1 o 2. Y si mientras él está viendo y tú le dices, te pones a hacer la tarea con el niño y la apagas a la estufa porque están los frijoles, de todas esas palabras, ¿cuántas cree que escuchó? Nomás ver el partido. El gol. Nomás escuchó que ya se iba o que cerraron la puerta. Así que se le quemaron los frijoles, durmió el chiquillo sin cenar, no hizo la tarea, porque nada más
Si ve, no puede escuchar, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Y si escucha, no ve. Entonces se le tiene que repetir con muñequitos. Y así son todos los hombres, ¿eh? No crean que nada más el suyo. ¿Les cuento un chisme? Ay, qué chismositos. Cuando Dios restauró mi matrimonio, pues yo manejaba el dinero. Como siempre, ¿verdad? Porque a nosotros las mujeres nos molesta o nos lastima que no tome decisiones el varón. Estamos diseñadas para que nos guíen, nos cuiden, nos protejan, nos provean. Cuando el varón no toma ese rol, entonces la mujer lo toma automáticamente y luego es bien difícil soltarlo. Yo me quejaba de que mi esposo no proveía, pero no le soltaba el negocio porque era mucho dinero. Y yo decía, de que se lo gaste por allá, pues mejor yo, ¿verdad? Y tener el sartén por el mango, pues me daba, ¿qué? Autoridad. Y aún para eso hay estrategia de parte de Dios. Por favor, no peleen delante de los hijos. ¿Sabes por qué tu hijo no obedece? Porque los está viendo que se están peleando. Dice, el chiquillo es más inteligente que nosotros. ¿Y se va con quién? Con el que le conviene en ese momento, ¿verdad? El que me va a dar permiso, el que me va a dar dinero. Al fin que mi mamá me deja hacer todo. ¿Y cómo tratar eso? Bueno, ya eso va a ser en otra prédica, ¿verdad? ¿Cómo educar a los hijos? Dice, cuando murió rey David, le está diciendo a su hijo Salomón, pues ya me voy con el Señor, voy a morir, por favor, obedece los estatutos, los mandamientos, mete a Dios en tu vida, y le está dando un buen consejo. Y termina diciéndole el rey David a su hijo Salomón, solo sé muy hombre. Necesitaba valentía para poder cumplir todo lo que David le estaba diciendo. Meter las enseñanzas de Dios a su vida. Varones, ustedes tienen el gobierno, la autoridad. Ustedes tienen que meter a sus hijos a que conozcan a Dios. Yo siempre les digo a los varones, es que me dicen, es que no sabemos orar. Pues aunque sea por los alimentos, pero que te escuchen. Que te escuchen la palabra de Dios, bendecir y dar gracias por los alimentos cada día. Pero es más fácil dejarle a la mujer, ¿verdad? La mujer es la que lleva, trae, los saca de la iglesia, los lleva a la iglesia. Pero el hombre es el que tiene que tomar ese lugar. ¿Qué se nos perdió? ¿El vino? En aquella boda se había escaseado el gozo. Y hay matrimonios donde tristemente yo he escuchado, es que se me acabó el amor, ¿verdad? Cuando ya un matrimonio se quiere divorciar, lo primero que me dice la mujer, es que ya no hay amor. Es que ya no siento, ¿qué? Maripositas en el estómago. Y la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. El amor no se acaba. Esa es una mentira que el diablo pone en nuestro corazón. El amor no se acaba. Solo tenemos que romper con la rutina. ¿Y qué les dejé de tarea? Se van a ir a la cafetería, se van a ir al cine y después del cine, pues si ya de pasada hay un hotel, pues ahí. Buena pregunta. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios bendíceme. ¿Tienes una cartera? Sí. Mucho villano. Si yo le robara la cartera, Lloro. No llores.
Claire le va a pegar. Ajá. Imagínense que yo soy un ladrón, le robo la cartera y luego vengo y le digo, Dios bendíceme. No. ¿Será correcto eso? No, porque Dios se lo va a cumplir. Dios cumple las cosas buenas. ¿Pero por qué? Porque no está bien delante de Dios, ¿verdad? Porque estoy infringiendo algo. Y muchas veces nuestro matrimonio no prospera, no somos bendecidos, porque ni siquiera estamos casados. Es que estoy juntando para la boda. Es que quiero la boda de sueño. Ya lleva 40 años de casada y sigue esperando la boda de sueño. ¿Y sabe por qué hay tantos intrusos? Porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Señor, bendice mi matrimonio, cambia mi esposo, provéeme. ¿Cómo va a haber bendición si no estamos haciendo las cosas correctas? Es como el ladrón que le roba y después, Dios bendíceme. Es ilógico. Aquella boda se había escaseado pues el vino y hay muchos matrimonios que pueden decir se acabó el respeto. Hay matrimonios que tristemente llegan a los golpes, ¿verdad? Se acabó el amor, se acabó la confianza. Cuando alguien traiciona el matrimonio es muy difícil recuperar la confianza. Es muy difícil, pero yo les digo, no es imposible, porque cuando Jesús viene, Él transforma los celos en confianza, el deseo de venganza en perdón. Él viene a transformarlo todo. Dice, Él transformó el agua en vino. Él viene a cambiarlo todo. Viene a cambiar la tristeza en alegría y el lamento en gozo, dice la palabra. Amén. Amén. Así que si en tu matrimonio han escaseado todas estas cosas, yo quiero pedirte que invites a Jesús a tu matrimonio, a tu familia, para que empiece a transformarlo todo, que cambie nuestro corazón, que quite la dureza de nuestro corazón. Le preguntaban a Jesús acerca del divorcio, ¿verdad? De que si era permitido, que si no traían ese chismarajo. Y Jesús dice, por la dureza de su corazón. La gente se divorcia, hace ratito me preguntaba, ¿verdad? ¿Sí? Divorcio, separación, le dije, no, yo no separo matrimonios. Me ha tocado matrimonios que tienen conflictos muy fuertes, peleas, que ya está en peligro la vida. Hay una separación temporal, los llevamos a restauración, sanidad, y entonces Dios comienza a hacer cosas nuevas. Nos tocó unos amigos que se divorciaron, duraron como 5 años divorciados o más. Conocieron a Dios por separado. Y después se casaron, fueron restaurados y se volvieron a casar. Y hoy le sirven a Dios con todo su corazón y son un testimonio grande. Así que Jesús viene a llenar todos los vacíos. Aquellas tinajas estaban vacías. La gente quería el vino, quería el gozo. Y Jesús vino a llenar todo vacío. Así que Él viene a llenar en cada matrimonio lo que te esté haciendo falta. Confianza, amor. A lo mejor pensamos que si soy rico, ya la señora no va a estar enojada, ¿verdad? Porque es una cantaleta, es que no hay dinero. ¿Es este micrófono? ¿No? Es que no hay dinero, es que falta esto, es que falta el otro. Pero aún conozco personas que tienen su vida resuelta con dinero, pero mientras no tengan a Jesús, seguirán sintiendo el mismo vacío en sus matrimonios.